La unidad que empezamos a desarrollar el día de hoy, que es la unidad 10, da comienzo a la parte de microbiología aplicada, que es la que consideramos más importante para la carrera de ingeniería agronómica. Hoy vamos a ver un pantallazo general de los microorganismos que hay en el suelo, qué función cumplen. Fundamentalmente nos vamos a centrar en esa cuestión, en la función que cumplen los microorganismos del suelo. También vamos a ver los factores de suelo que afectan su desarrollo. Y por último, a manera de cierre, vamos a ver de manera global las diferentes formas que hay para hacer mediciones de microorganismos en el suelo. El número de microorganismos por gramo de suelo es muy importante en cuanto a la cantidad. Hay bacterias, hongos, algas, protozoos y también un gran número de virus, cuya función principal es la de limitar las poblaciones de bacterias, ya que estos son principalmente virus del tipo de los bacteriófagos. El número de bacterias, por ejemplo, es más importante, ronda el número de 10 a la 8, inclusive 10 a la 9 en algún tipo de suelo. En cambio, el número de hongos es bastante menor. Si bien, comparativamente, las bacterias por su tamaño, y si lo consideramos en relación a los hongos, las bacterias ocupan una porción más pequeña que lo que ocupan los hongos. Esto está fundado en las diferencias de tamaños de estos microorganismos. Y en conjunto, si bien el número es muy importante, el gramaje o la cantidad que implica toda la población de estos organismos es muy pequeño con respecto al resto de los componentes de un suelo. En esta diapositiva pretendemos, mediante un conjunto de diagramas de torta, mostrarles cómo la fracción viva del suelo, constituida por los microorganismos y algunos organismos de mayor tamaño, cómo esto se relaciona con el conjunto total o la masa total de un suelo. En el primero de las tortas está representada la porción en color marroncito, la porción que puede ocupar la materia orgánica del suelo. Esta no va más allá de un 2 a un 10% de la masa total de un suelo. El resto son partículas inorgánicas. Ahora, si uno desglosa esa porción de la materia orgánica, conocemos que hay una parte que es la parte, lo que se denomina una fracción activa, que es la parte de la materia orgánica más susceptible de ser descompuesta en un corto plazo, y una fracción pasiva. De esa fracción activa, solamente un 30-35% de esa fracción activa está formada por organismos vivos, o sea, por todos los microorganismos que vimos en la diapositiva anterior, donde vimos los números, y algunos otros organismos de mayor tamaño que constituyen la fauna del suelo. Si esa parte, esa porción de organismos vivos, la desglosamos y analizamos la fracción que ocupan cada uno de estos grupos, vemos que la fracción más abundante en tamaño, no número, en tamaño, está constituida por los hongos. Los hongos en general constituyen el 50% de los organismos vivos del suelo, mientras que las bacterias actinomicetes ocupan casi el 30%. Entre estos dos grupos van a ocupar prácticamente el 80%, alrededor del 80% de todos los organismos vivos. Todos los demás están entre la fauna un 10% y el resto el otro 10%. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo los organismos vivos en realidad forman una fracción muy pero muy pequeña de lo que es la materia orgánica. Se considera que no supera la fracción viva de la materia orgánica, no es mayor a un 5% de la materia orgánica. Como vimos en la diapositiva anterior, los grupos microbianos de mayor importancia son las bacterias y los hongos. Entre las bacterias vimos que está compuesta por actinomicetes y ahí vimos
una imagen de cómo son los actinomicetes para que ustedes recuerden, y las cianobacterias, entre los cuales vemos de este tipo que son las filamentosas, como las que están en la imagen. Arthrobacter es el género de otras bacterias que es más abundante en el suelo, y como se ve en la imagen, depende si el cultivo está en fase de crecimiento exponencial, tiene las características morfológicas de la imagen de arriba, y si está en fase estacionaria, las características morfológicas de este género son las de abajo. Entre los géneros de hongos más abundantes en el suelo encontramos, como vemos en la imagen, géneros como Rhizopus, Mucor, Penicillium, Fusarium, Curbularia, etc. Ahora vamos a analizar algunas funciones que cumplen los microorganismos en el suelo. Lo vamos a ver a manera de un pantallazo general, y algunas de estas funciones las vamos a retomar y desarrollar en profundidad en unidades siguientes de la parte de microbiología aplicada. El primer punto que vemos es cómo intervienen los microorganismos en la génesis del suelo. En este dibujo lo que se observa es representado en un solo dibujo los procesos de formación de un suelo o de génesis del suelo. Desde la parte izquierda hacia la derecha estarían representados un suelo pristino que se está recién formando, hasta hacia el lado derecho un suelo ya desarrollado con intervención del hombre, donde vemos una característica de desarrollo de distintos perfiles del perfil del suelo con una sucesión de horizontes. En la parte izquierda lo que vemos es el inicio en las etapas de formación de un suelo, donde se ve la roca madre que sufre procesos de intemperización y de ruptura de la roca madre por procesos de cambios de temperatura, por acción del agua, donde se genera un material más fino, pero sigue siendo inorgánico. Para el inicio de las etapas de la formación de la materia orgánica de un suelo, es necesario que haya una colonización por parte de organismos vivos que sean capaces de vivir en un ambiente donde no hay disponible de manera orgánica ni nitrógeno ni carbono. Por lo tanto, los microorganismos que van a tener que hacer esas primeras etapas de colonización son aquellos capaces de sobrevivir a expensas del carbono orgánico del carbono inorgánico, o sea, el dióxido de carbono, y el nitrógeno de manera gaseosa que está presente y está muy abundantemente presente en el aire. Como ustedes saben, esos organismos están representados, son los principales colonizadores iniciales de un suelo, son las bacterias del grupo de las cianobacterias, porque reúnen en sí esta capacidad de vida autotrófica y la capacidad de utilizar el nitrógeno gaseoso. Una vez que se establecen algunas porciones de materia orgánica, estas van a liberar nitrógeno al suelo de manera inorgánica por los procesos de mineralización, y por lo tanto van a estar disponibles para sucesivas desarrollos de seres vivos que ya requieran el nitrógeno mineralizado a partir de la materia orgánica. Y por lo tanto, en esas primeras etapas de colonización son muy importantes los organismos que son capaces de utilizar carbono inorgánico y también el nitrógeno gaseoso. También tienen gran importancia, tal como se lo observa en el dibujo, las asociaciones micorrízicas, o sea, las asociaciones que las plantas establecen con hongos, que permiten la exploración del suelo y la captación de nutrientes. Eso es básicamente lo que quisiera plantearles. Los organismos, los microorganismos, fueron los primeros colonizadores y los que permitieron el desarrollo de la materia orgánica en el proceso de formación de un suelo. La siguiente función que vamos a analizar es la fijación del nitrógeno atmosférico.
Ustedes ya han visto o lo vimos durante el dictado de la parte general, que había organismos que eran capaces de utilizar esta fuente de nitrógeno. Nosotros particularmente lo vimos en la parte de nutrición, de donde obtenían el nitrógeno los microorganismos en general. Y una de las fuentes que vimos era el nitrógeno gaseoso, y a ese conjunto de microorganismos le denominamos organismos diazótrofos. ¿Se acuerdan de eso? De la parte general. Bueno, nosotros vimos que en realidad estos organismos forman parte de distintos ambientes, no solamente del suelo, pero estos microorganismos son muy estudiados en el suelo por la capacidad que le confieren al suelo estos organismos de utilizar una fuente de nitrógeno distinta que lo que usan normalmente las plantas. Especialmente se pone mucha atención en los organismos que se establecen cierto tipo de relaciones con las plantas, como son las relaciones simbióticas que se producen entre los microorganismos fijadores de nitrógeno y los nódulos de las leguminosas, como vimos en la parte de ecología microbiana y los establecimientos de asociaciones. En la diapositiva lo que estamos viendo son nódulos de una planta que es garbanzo, que es una leguminosa, donde forman como estos verruguitas o granitos, que son los nódulos, y es donde se alojan las bacterias, y de esta manera pueden utilizar esta fuente de nitrógeno y también ser un vínculo que le permite a la planta utilizar esta fuente de nitrógeno a través de esta asociación. Esta parte de las funciones de los microorganismos del suelo, nosotros la vamos a rescatar y la vamos a desarrollar durante 2 o 3 semanas en una unidad posterior de la parte de microbiología aplicada. La próxima función que vamos a comentar de entre los microorganismos del suelo, que realizan los microorganismos del suelo, es el aumento de la superficie de captación de las raíces de plantas, que provoca una asociación simbiótica denominada micorriza. Es una asociación de tipo simbiótica entre hongo y planta, y el principal efecto para el crecimiento de la planta está dado por ese aumento de la superficie o el área de captación de nutrientes que genera esta asociación. El diagrama que se ve en la imagen donde está la planta micorrizada y no micorrizada es claro con respecto a cuánta porción más de suelo puede explorar una raíz cuando está asociado el hongo que cuando no lo está. No voy a ahondar demasiado en esto porque vamos a desarrollarlo en la próxima unidad, que es la unidad 11, toda la parte relacionada a los distintos tipos de micorrizas que se conocen. Las siguientes funciones de degradación y síntesis de humus lo vamos a abordar conjuntamente. En este diagrama estamos representando la relación entre la descomposición y la síntesis de humus en un diagrama bastante sencillo. Por un lado tenemos los restos vegetales, animales y microbianos, el humus y los compuestos inorgánicos del suelo, que provienen tanto de la mineralización de los restos vegetales, animales y de los microorganismos que hay presentes en el suelo, por ese rol de descomponedores que tienen las bacterias y los hongos. Ellos o los microorganismos del suelo van a liberar dióxido de carbono, amoníaco, sulfato, agua, otros minerales como fosfato, etc. Esa mineralización va a provenir de los restos vegetales, animales y microbianos. Esos son los sujetos más simples y más sencillos de ser atacados por parte de los microorganismos. Por eso, el grueso de la fracción orgánica contenida en estos restos va a pasar a constituir el material inorgánico del suelo.
o sea, lo que tenemos acá abajo, el dióxido de carbono, el amoníaco, el sulfato, etcétera, etcétera. Si bien en el proceso de degradación hay una liberación de estos componentes inorgánicos, parte de estos componentes orgánicos de los vegetales, animales y microorganismos, en ese proceso de degradación se resintetizan, se fusionan y generan materiales más estables que componen el humus. Ese humus es una forma orgánica de distintos elementos, mucho más compleja y más difícil de atacar por parte de los microorganismos. Si bien es atacable, no toda la fracción del humus es fácilmente descomponible. Hay una fracción más fácil de descomponer y una más difícil de descomponer. En este proceso intervienen también los microorganismos en la mineralización a partir del humus, que es lo que representa la flecha azul de aquí abajo, que es como más flaquita, más finita. ¿Qué significa o por qué están hechas de distintos tamaños? Porque lo que queremos representar con esto es que la mayoría de los restos vegetales, animales y microbianos va a pasar a constituir esta fracción de los compuestos minerales. Del humus va a pasar a ser inorgánico una fracción muy pequeña. Ahora, si uno analiza qué cantidad de los compuestos inorgánicos que tiene un suelo provienen de los restos y del humus, nos vamos a encontrar que mayoritariamente, por ejemplo, el amoníaco va a provenir de la mineralización del humus. ¿Por qué es esto? Porque en cantidad el humus representa una porción mucho más grande en cuanto a peso de una masa de suelo que lo que constituyen los restos de un cultivo o de los animales y los microorganismos que hay en el suelo. La flecha roja representa el proceso de humificación. Este proceso hay intervención microbiana, pero lo van a abordar en una materia posterior que es edafología. Otra de las funciones que destacamos aquí es la capacidad que tienen los microorganismos de solubilizar ciertos componentes. Como ejemplo, y el que vamos a ver en alguna unidad posterior, es la capacidad que tienen ciertos microorganismos de solubilizar compuestos inorgánicos, por ejemplo, de fósforo. En la diapositiva lo que se representa es una placa de Petri en el cual hay, como se la ve como de color blanquecino, una sustancia insoluble de fosfato. Es un fosfato de calcio que hay presente en la placa. Donde hay un crecimiento de las bacterias, fíjense en las dos placas, lo que se ve es el desarrollo de una colonia y un halo alrededor de la colonia donde se ha transparentado esa sustancia opaca, blanca, que es el fosfato de calcio, que ha sido solubilizado ese fosfato y por lo tanto ha perdido el color blanquecino, denotando la capacidad de solubilización que tiene esa colonia de bacterias. La importancia de esa capacidad de solubilizar fosfatos del suelo es posible o es factible de ser aprovechada para generar que ciertos compuestos insolubles de fósforo pasen a estar disponibles para que las plantas puedan tomarlo de esta manera. Los compuestos insolubles de fósforo no son captables por las plantas y por lo tanto no son útiles para su crecimiento. En cambio sí los solubilizados. Por lo tanto es de interés el desarrollo de microorganismos que son capaces de solubilización de fósforo por su potencial aplicación en la agricultura. Hasta aquí hemos analizado funciones de los microorganismos que favorecen el crecimiento vegetal. Sin embargo, también los microorganismos son capaces de generar algún tipo de acciones que perjudican el crecimiento de los vegetales y en general a esos microorganismos son los que
denominados patógenos para las plantas. Lo vamos a mostrar en este momento porque ustedes en realidad los patógenos de las plantas los van a estudiar en materias posteriores como es fitopatología. Por lo tanto no vamos a ahondar demasiado, pero a manera de ilustración les muestro algunos hongos, por ejemplo, que invaden el interior de las raíces o los que están mostrados en la imagen de la derecha, donde se ve el dumping off que producen algunos hongos en plantas de soja recién emergidas. Analizaremos ahora los distintos factores del suelo, los factores edáficos que van a tener influencia sobre los microorganismos. A la vez, el desarrollo de los microorganismos también pueden actuar sobre algunos factores del suelo. Ya lo vamos a ver especialmente en el tema estructura, que tiene una influencia marcada la actividad de los microorganismos. Los puntos que vamos a ver son el efecto de la textura y la estructura, el contenido de humedad y su relación con la aireación, el pH del suelo, la temperatura y la materia orgánica o la presencia de materia orgánica. Para analizar el efecto de la textura y la estructura de un suelo debemos recordar lo que significan estos conceptos. Ustedes ya lo vieron en Introducción a los Sistemas Agroproductivos, por lo que vamos a recordar que, por un lado, la textura hace referencia a la proporción que componen un suelo de las partículas de distinto tamaño. Esto es las arenas, los limos, la arcilla. De acuerdo a si el suelo es más rico en contenido de arena, limo o arcilla, van a tener distinta textura. La estructura, en cambio, hace referencia a cómo se arreglan estas partículas espacialmente y determinan la porosidad que puede llegar a tener ese suelo. Lo que vemos en esta diapositiva es un diagrama de una porción de suelo en el cual se observan las partículas de distinto tamaño, los espacios porosos que estas partículas dejan entre sí al arreglarse en los distintos tipos de estructuras. Como vemos, hay espacios porosos más grandes, otros más pequeños. También el desarrollo de las raíces en ese suelo, el desarrollo de las hifas de los hongos, la ubicación de distintos componentes de los organismos del suelo, o lo que comúnmente se denomina la biota del suelo. En este dibujo podemos ver cómo los hongos se ubican como envolviendo las partículas. Los espacios porosos más grandes son los lugares donde son aptos para el desarrollo de la parte viva de mayor tamaño, como son la fauna del suelo, los ácaros, los nematodes. Y por otro lado vemos que en los espacios porosos más pequeños, como lo que se ve en el recuadrito ampliado que tiene el esquema, vamos a ubicar se ubican bacterias, actinomicetes y distintos elementos de los organismos del suelo que son los que tienen menor tamaño. Estos se adhieren a las superficies y pueden, por su tamaño, ubicarse en esos poros más pequeños. Señalo a la vez que la ubicación de las hifas de los hongos rodeando las partículas contribuyen de alguna manera a estabilizar las estructuras, lo mismo que la segregación de gomas por parte de bacterias y distintos organismos del suelo que contribuyen a mantener unidas las partículas entre sí y por lo tanto contribuyen a que la estructura del suelo se mantenga en el tiempo. Veremos ahora cómo afecta el contenido de humedad de un suelo y la consecuencia que tiene el contenido de humedad sobre la aireación de ese suelo. En la gráfica
nosotros representamos el desarrollo de la población microbiana en función de distintos contenidos hídricos. En el eje de ordenadas se ha graficado alguna forma de representar la población microbiana, y en el eje de las abscisas lo que vemos es un suelo que está seco en la parte extrema izquierda del dibujo, y hacia la derecha va aumentando el contenido de humedad hasta lograr un encharcamiento o tener el máximo contenido de humedad que puede soportar ese suelo. Lo que vemos es que cuando el contenido de humedad es muy bajo, está el suelo totalmente seco, el desarrollo microbiano no es posible. A medida que ese contenido de humedad va aumentando, el desarrollo microbiano se hace cada vez mayor, hasta llegar a un momento donde la humedad no es el factor que limita para nada el desarrollo, y por encima de ese contenido lo que empieza a limitar es la disponibilidad de oxígeno, que limita las poblaciones microbianas que requieren de oxígeno molecular. Entonces, este factor empieza a ser el limitante, lo que provoca la caída a medida que avanzamos hacia la derecha de la curva, hasta llegar a un punto en el cual la población que está presente es pura y exclusivamente la que desarrolla de manera anaeróbica, y por lo tanto se hace constante a medida que aumenta el contenido de humedad. En el eje de las abscisas se observan ciertos puntos, lo que se llama PMP, es lo que se denomina punto de marchitez permanente. Conceptualmente es un contenido hídrico de ese suelo que por debajo de ese contenido hídrico las plantas no pueden absorber agua del suelo, y por lo tanto generan su marchitez y su posterior muerte. El otro punto importante que tenemos que ver es lo que está marcado como CC. Ese punto es lo que se denomina capacidad de campo, en el cual el contenido hídrico del suelo está cubriendo toda la macroporosidad del suelo, dejando libre los microporos del suelo o los poros pequeños del suelo, permitiendo una adecuada aireación. Entre esos dos puntos el máximo desarrollo microbiano se encuentra. ¿En qué porción se encuentra? Cercano al 60% del contenido hídrico de capacidad de campo. ¿Por qué señalo esto? Porque en este punto es donde se conjugan más adecuadamente la mejor disponibilidad de humedad con la mejor aireación para las poblaciones del suelo. Por lo tanto, es en ese punto donde vamos a tener el máximo crecimiento de los microorganismos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que hacer desarrollar microorganismos en un suelo, y el suelo lo tengo seco y lo debo poner en condiciones óptimas de humedad, ¿a qué contenido hídrico lo voy a llevar? Al 60% del contenido hídrico de capacidad de campo. Eso es lo que voy a utilizar para hacer una incubación y el desarrollo microbiano, porque en ese punto es donde los microorganismos desarrollan más adecuadamente. Los otros factores que vamos a analizar son el pH y la temperatura. En general, el pH podemos decir que el rango óptimo en el cual hay un máximo desarrollo microbiano está cercano a la neutralidad, cercano a pH 7, es donde mayor desarrollo microbiano existe. No quiere decir esto que cuando los pH se alejan de este punto no haya un desarrollo de microorganismos y no se cumplan los procesos degradativos, por ejemplo, sino que son reemplazados, por ejemplo, por distintos tipos de microorganismos que toleran, por ejemplo, pHs altos o pHs bajos. Lo más común que podemos encontrar en un suelo es cuando, por ejemplo, hay algún tipo de acidificación o algún descenso de ese pH. En general las poblaciones se hacen más abundantes en hongos,
y los procesos de descomposición se lentifican porque estos microorganismos son un poco menos efectivos a la hora de hacer la degradación, pero sin embargo se cumple con menores velocidades, pero estos procesos se llevan adelante reemplazado un poco la población o el equilibrio de la población normal. En cuanto a la temperatura, también la temperatura tiene un rango óptimo, en general es el mesófilo, salvo para algunos procesos que después los vamos a ver cuando veamos degradación de compuestos orgánicos nitrogenados, como son las proteínas, por ejemplo. Esos procesos son afectados positivamente por los incrementos de la temperatura. Por ejemplo, el proceso de amonificación, que es un proceso que vamos a ver en la mineralización del nitrógeno, vamos a ver que el rango termófilo lo favorece y por lo tanto no podemos hablar que solamente el rango mesófilo favorece el desarrollo de los microorganismos. Depende de cuál sea el proceso del cual estamos hablando. En general, el rango mesófilo es el que da el punto óptimo para el desarrollo de los microorganismos. Por último, vamos a analizar el efecto de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque en realidad el grueso de los microorganismos que hay en el suelo son de tipo de los heterótrofos y van a depender de un sustrato sobre el cual puedan desarrollarse. Ese contenido de materia orgánica afecta positivamente el desarrollo microbiano por esta razón. Cuanto más disponibilidad de materia orgánica, en general uno puede decir que va a haber una mayor cantidad de microorganismos. En esta gráfica se ve en un análisis de regresión hecho entre el carbono orgánico y una forma de medir los microorganismos del suelo, que es el contenido de carbono de la biomasa microbiana del suelo, que está expresado en microgramos de carbono por gramo de suelo. Este tipo de gráficas denotan que hay una cierta relación entre la cantidad de microorganismos, que es lo que expresamos que está expresado, mejor dicho, en el eje de ordenadas de ese gráfico, y la disponibilidad de materia orgánica en el suelo, que está expresado en el eje de las abscisas en ese gráfico. Como vemos, la relación, dije bien, no es directa. No hay siempre más materia orgánica, más microorganismos, pues si no todos los puntos nos caerían cercanos a la recta. Como vemos, hay casos en los cuales menores contenidos generan mayores cantidad de microorganismos en el suelo, mayor contenido de carbono en la biomasa microbiana. Pero de todos modos hay una cierta relación y está expresado por esto que dije antes. La mayor cantidad de los microorganismos son heterótrofos, por lo tanto requieren de un sustrato carbonado, y ese sustrato carbonado va a estar dado por la materia orgánica en el suelo. Por último, quiero comentarles que hay muchas maneras de evaluar las poblaciones microbianas del suelo. Este diagrama lo que pretende es ordenar las muchísimas formas que hay para hacer las evaluaciones de las poblaciones microbianas del suelo de acuerdo a qué forma o qué método siguen en general. A partir de una muestra de suelo se pueden seguir distintas formas para evaluar los microorganismos del suelo. Tradicionalmente la forma de hacer la evaluación era a través del uso de la microscopía. En otra etapa se ha desarrollado métodos de cultivos y análisis químico. Por otro lado, más recientemente se han incorporado estudios de proceso. Y al final de la presentación voy a comentarles que existen también otras formas de encarar el estudio un poco más modernas que implican el estudio de los ácidos nucleicos de los organismos que están presentes en el suelo.
Todos estos apuntan a evaluar alguna cuestión diferente de la población microbiana. La microscopía en general va a buscar y va a observar las cuestiones morfológicas de los microorganismos en el suelo, pueden hacer determinaciones de biovolúmenes y en general lo que vamos a hacer es estimaciones de la masa de microorganismos presentes en ese suelo. Y por ejemplo, esos gráficos en los cuales se observa o se puede ver el desarrollo microbiano en función o en relación a las partículas del suelo y los espacios porosos, se pueden lograr a través de algunas técnicas de microscopía. Por otro lado, y haciendo, digamos, analogía con otras formas de hacer estimaciones de microorganismos en otros ambientes, como puede ser en agua o en leche, se han utilizado también los métodos de recuentos. En general lo que se hace es poner a disposición de los microorganismos un medio de cultivo que les es favorable y muestras de suelo, se hacen diluciones, como ustedes ya lo han hecho en otras partes de la materia, y se hacen recuentos en placas, en medios líquidos, y este tipo de métodos han sido muy utilizados por muchos años en las evaluaciones microbiológicas. Ustedes lo van a efectuar concretamente en una parte del trabajo práctico general número 5, en el que van a hacer mediciones, recuentos de algún tipo de población microbiana. Por otro lado tenemos los estudios de proceso. Los estudios de proceso implican el conocimiento de las actividades o de las actividades de las enzimas que hay presentes en un suelo, que en general van a estar relacionadas a la actividad de los microorganismos. Una actividad muy frecuentemente evaluada es la actividad de la respiración. Esta evaluación permite no cuantificar directamente la cantidad de microorganismos o la masa de microorganismos, pero sí nos va a permitir, por ejemplo, hacer estimaciones de degradaciones de compuestos carbonados o actividades de determinado tipo de enzimas. En el brazo del medio vamos a ver una medición particular que es el de la biomasa microbiana, que también la voy a explicar en un ratito. Vamos a describir un método de análisis microscópico de los microorganismos del suelo que se ajustaría a lo que es la rama de la parte izquierda de la diapositiva que engloba todos los métodos. En este lo que se hace es una observación microscópica de una porción de suelo. Para ello, por ejemplo, como se ve en el diagrama, se hace una suspensión de suelo, se pone una cierta cantidad de suelo, una cierta cantidad de una solución fisiológica o inclusive se puede trabajar con agua, eso se mixea. Para eso está el dibujo de la licuadora, y una porción de eso que ha sido, se puede diluir o directamente llevar a un portaobjetos, hacer una adecuada tinción y observar al microscopio. Eso podría ser uno de los muchos métodos de microscopía que se presentan como método de evaluación de los microorganismos del suelo. ¿Qué nos da esto? Bueno, nos da, por ejemplo, la morfología de los microorganismos, podemos observar presencias de hongos, los desarrollos de las esporas, las hifas, o inclusive vamos a poder observar bacterias, protozoos, distintos tipos de microorganismos presentes en la muestra de suelo. ¿Qué otra cosa se puede hacer con esto? Bueno, inicialmente, cuando este era prácticamente el único método para hacer evaluaciones de los microorganismos del suelo, lo que hacían los investigadores eran medir tamaños de al microscopio, medir tamaños de las porciones de hifas, de las esporas, de las bacterias, y hacer estimaciones de el biovolumen, o sea, la cantidad de masa de microorganismos a través de la microscopía. Era un trabajo muy tedioso, pero
fueron los primeros trabajos y con los cuales se obtuvo los primeros datos de cantidad de microorganismos o cantidad de masa de microorganismos presente en un suelo. Dentro del conjunto de técnicas que tenemos en la rama del medio están aquellas que realizan o requieren del cultivo de microorganismos. En general se hacen recuentos en medios sólidos o líquidos de microorganismos que sean cultivables. O sea, ¿qué quiere decir? Que sean capaces de desarrollar en un medio de cultivo artificial. ¿Por qué esto es tan importante en el suelo? Porque en realidad el medio suelo es un medio muy rico, que tiene muy diversas condiciones y que es muy difícil de repetir en laboratorio en un medio de cultivo sintético que uno quiera realizar o realizado a partir de extractos de suelo. Inclusive existe el agar extracto de suelo, por ejemplo, que pretende repetir las condiciones del suelo. No lo logra en realidad y solamente una porción muy pequeña de los microorganismos que están presentes en el suelo los logramos hacer realmente desarrollar en los medios de cultivo que inventamos o desarrollamos en el laboratorio. Se habla de que la porción de los microorganismos que realmente podemos cultivar en medios agarizados o medios líquidos no va más allá de un 1 o un 10% de lo que es la verdadera población de los microorganismos del suelo. ¿En qué consisten estos métodos? En realidad lo que se hace es una suspensión de suelo, las correspondientes diluciones y la siembra en medios adecuados, ya sean estos líquidos o sólidos. En los sólidos se hace un recuento a partir de la aparición de colonias y por lo tanto un cálculo de cuántos hay en la muestra original. Igual que lo que ustedes vieron en la parte de recuento, por ejemplo, en inoculantes, cuando hicieron la clase de recuentos de microorganismos. Y lo otro que van a hacer ustedes en práctica es el recuento en medios líquidos. ¿En qué consiste este tipo de recuentos? Lo que uno hace es una preparación de una suspensión, esta suspensión se hace una dilución y esa dilución se siembra en una serie de tubos en los cuales se contienen caldos, o sea, medios líquidos, que permiten el desarrollo microbiano. Con estos, o de acuerdo al número de microorganismos o al número de, mejor dicho, tubos positivos o de donde hay efectivamente desarrollo microbiano, se puede estimar a través de métodos de número más probable la cantidad de microorganismos que tenía la muestra. Eso es lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico. De todos modos, ningún medio, repito, puede repetir lo que ocurre verdaderamente en un suelo, por lo tanto la estimación es solamente una porción de lo que realmente tiene ese suelo. El próximo conjunto de técnicas que vamos a tratar de describir es lo que en conjunto en general se denomina como las determinaciones de biomasa microbiana del suelo. ¿En qué consisten estas técnicas? En general lo que hacen es buscan determinar algún componente químico de esa fracción viva del suelo. El que más comúnmente se determina es el contenido de carbono de la masa microbiana. También hay determinaciones del contenido de nitrógeno, de fósforo, de acuerdo al interés o el estudio que uno quiera encarar. Pero en general los métodos de biomasa, la mayoría van a determinar carbono de la biomasa microbiana. ¿Cómo se hace esta determinación? La vamos a ver en las siguientes transparencias. Como dije anteriormente, existe un conjunto de métodos para determinar biomasa microbiana, pero uno de los más usados es la determinación del carbono de la biomasa microbiana por métodos de fumigación. El primer método que fue desarrollado es el método de fumigación-incubación. ¿En qué consiste este método? Voy a tratar de explicarlo porque en realidad es un método bastante original, que lo que hicieron los investigadores que desarrollaron el método fue colocar
muestras de suelo en el cual se hacía una fumigación con un agente químico que lograba matar la masa de esos microorganismos. Ese agente químico era cloroformo. Entonces, una vez que se hacía la fumigación con cloroformo, ¿qué se lograba? Que en esa porción de suelo muriera la masa de microorganismos y se dejaba por otro lado un mismo suelo, ese mismo suelo al cual no se le aplicaba cloroformo, o sea que la masa de microorganismos estaba intacta. ¿En qué consiste el método por el cual se va a determinar la masa microbiana? Se elimina de la muestra en la cual se hizo la fumigación el cloroformo, por lo tanto lo que queda en esa porción de suelo es el suelo en sí más el conjunto de los microorganismos muertos. Posteriormente a esta fumigación, lo que se hace es poner a incubar esa porción de suelo, esas dos porciones de suelo, y se mide la cantidad de carbono que respira esa masa, esa porción de suelo. Cabe destacar que hay una incubación o una inoculación en donde provocamos la muerte de los microorganismos por la fumigación con cloroformo. Posterior a la extracción del cloroformo se le pone una porción de suelo que contenga microorganismos vivos. ¿Qué pasa con esta inoculación? Bueno, lo que encuentran es un carbono orgánico bastante fácil de degradar, que son los cadáveres de los microorganismos que habían muerto antes. Entonces, cuando esto ocurre, esos microorganismos se encuentran en un ambiente en el cual pueden desarrollar adecuadamente, rápidamente, y provocan que se genere una explosión de dióxido de carbono, o sea, se genera una producción de dióxido de carbono más allá de lo que ocurre en un suelo al cual no ha sido fumigado. ¿A qué atribuyen lo que ellos llaman el flush de CO2? A que los microorganismos encuentran material fácilmente descomponible y este es lo que respiran rápidamente. Con este concepto, con la cantidad de dióxido de carbono que se produce, van a calcular la masa microbiana como la diferencia entre la cantidad de CO2 que se produce en el suelo que ha sido fumigado menos la cantidad de CO2 que se produce normalmente en el suelo que no ha sido fumigado. Esa diferencia va a estar dada ¿por qué? Por la masa de microorganismos que ha sido muerto, y por lo tanto en eso se basa la estimación de la biomasa microbiana del suelo. Este tema, si ustedes quieren, lo podemos ampliar en la clase de consulta y me pueden hacer las consultas y puedo explicarlo más en detalle, pero creo que a manera de presentación lo que acabo de hacer es suficiente. Otro método de medición de la masa microbiana o de algún contenido de la masa microbiana, algún elemento químico o algún contenido de la masa microbiana, sería la medición de ATP. Este es un método que no ha tenido tanta difusión como el anterior, pero es bastante original y no es tan complicado de realizar. La medición de ATP consiste, o por qué, primero vamos a decir, por qué el ATP uno lo asocia a los componentes vivos. Porque el ATP, ni bien se lisan las células o se rompen las células microbianas, el ATP es uno de los componentes celulares que más rápidamente se degradan o se liberan. Por lo tanto, su estimación se asocia a lo que tenía la masa microbiana viva del suelo. ¿En qué consiste el método? Y se hace una lisis de las paredes celulares de los microorganismos del suelo y se estima la cantidad de ATP a través de la incorporación de una enzima que se denomina luciferasa, que genera en presencia de ATP la producción de luz. Uno lo que hace es,
en un aparato, un equipo que se denomina el luminímetro, mide la cantidad de luz producida y por lo tanto estima la cantidad de ATP y consecuentemente estima la masa de microorganismos. Es bastante sencillo, pero no ha tenido, como dije, la misma difusión que la metodología de fumigación que describí anteriormente. En la última de las ramas de las mediciones que está presentada en este diagrama, se agrupan aquellos métodos que hacen estudios de procesos o que miden determinadas actividades o que miden actividades enzimáticas. Una de las actividades más frecuentemente medidas en el suelo es la respiración. ¿Cómo se puede hacer una medición de respiración? A través de la captura del dióxido de carbono que genera el proceso respiratorio o el consumo de oxígeno que implica esta actividad. Frecuentemente se hace la producción de dióxido de carbono, se atrapa en un álcali y luego este dióxido de carbono atrapado en el álcali es valorado o titulado. Eso es la forma en la cual ustedes van a medir respiración en el trabajo práctico, pero también hay otras alternativas. Otras actividades que se encuentran frecuentemente medidas en muestras de suelo son las actividades de enzimas. Por ejemplo, la enzima deshidrogenasa, glucosidasa, amilasa, celulasa. Hay beta-glucosidasa, que es otro tipo de medición bastante frecuente, ureasa. Son enzimas que activan o generan la aparición de determinados productos. O la degradación de determinados sustratos o actúan en la degradación de determinados sustratos. Y a manera de presentación general les muestro este diagrama donde se ve que un sustrato con la presencia de la enzima permite la aparición de un determinado producto. ¿En qué consisten los métodos? Básicamente se pueden agrupar en dos tipos. Algunos lo que hacen es colocan una determinada cantidad de sustrato en la muestra de suelo y miden la desaparición de ese sustrato. O sea, al cabo de tanto tiempo ven qué cantidad de sustrato queda remanente. Lo que no queda es producto de una determinada actividad enzimática. Otra forma puede ser, otro grupo, lo que va a hacer es colocando el sustrato adecuado a la enzima que quiero evaluar, lo que hago es medir la aparición de ese producto. Por ejemplo, yo lo que coloco para la medición de la actividad de la enzima ureasa es una determinada cantidad de urea y al cabo de un determinado tiempo lo que evalúo es la cantidad de amonio que se libera producto de la actividad de la enzima ureasa. Con eso estoy midiendo la actividad de la enzima. Para cerrar con las evaluaciones de los microorganismos en el suelo, debemos mencionar que existen una gran cantidad de herramientas moleculares que se han aplicado a evaluaciones biológicas en el suelo. Estas herramientas son de aplicación reciente a partir del desarrollo de esos métodos moleculares y consisten en general en estudiar ácidos nucleicos directamente extraídos de las muestras de suelo. ¿Qué importancia o por qué vamos a destacar este tipo de herramientas aplicadas a la biología del suelo? Porque en general consideramos que es un avance en el conocimiento de los ecosistemas. Fundamentalmente, ¿por qué? Por lo que había explicado anteriormente, gran cantidad de microorganismos que están presentes en un suelo, dado el sustrato complejo que implica el hábitat suelo o el lugar donde pueden desarrollarse los microorganismos, hace que los microorganismos, gran cantidad de ellos, no puedan ser cultivados directamente en un laboratorio. Por lo tanto, estas herramientas moleculares permitieron que se reconociera la presencia de microorganismos que en realidad con métodos no moleculares no habían podido ser identificados como presentes en ese hábitat. Por lo tanto, nos parece importante que ustedes conozcan, si bien no vamos a
describir las herramientas moleculares que se aplican a estas evaluaciones, por lo menos queremos que conozcan que existen y qué ventaja trae hacia el conocimiento en la biología del suelo. Para concluir, vamos a recordar que en el día de hoy lo que fuimos viendo fueron los distintos grupos microbianos presentes en el suelo, qué funciones cumplen estos microorganismos, cómo distintos factores edáficos afectan su presencia y desarrollo, y de manera muy global presentamos un conjunto de métodos que pueden o que se han utilizado o se utilizan en el abordaje del estudio de la biología o la biota del suelo.